Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana y nos metemos en otro de los temas que viene conmocionando a la sociedad uruguaya y que tiene que ver con el creciente número de adultos mayores que viven en residenciales que han fallecido y vienen falleciendo por COVID-19. ¿Cómo está siguiendo la Sociedad de Geriatría esta situación? Bueno, lo dialogamos con su presidente, con el doctor Dardo Roldán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. ¿Cómo les va? Hay muchos temas para abordar sobre los adultos mayores y la pandemia, no solamente lo que pasa en los residenciales, pero bueno, vamos a empezar por la noticia más emergente que nos conmociona, a todos nos toca, y es la cantidad de adultos mayores que en estos días han fallecido. 22 van hoy en Fraiventos, 8 en Durazno y situaciones muy complicadas en otros puntos del país, también en Montevideo. ¿Qué valoración se hace desde la Sociedad de Geriatría de cómo se viene manejando la situación en los residenciales? Claramente la situación es muy preocupante, pero también es muy complicado de abordar. Desde que inició la pandemia en marzo, cuando nosotros mirábamos hacia otras partes del mundo y nos interiorizábamos en qué estaba pasando, lo que veíamos que pasaba en otras partes era lo que está pasando hoy en Uruguay. Entonces, desde ese momento, todos los actores involucrados, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con los residenciales, intentamos colaborar desde todos los ámbitos para poder evitar que el virus ingresara a las residencias, porque sabíamos que si el virus ingresa, las personas mayores que viven en estos lugares tienen particular vulnerabilidad para contagiarse, enfermar de forma grave y morir. Por su condición de salud, pero por las condiciones en las que se vive, que es en conjunto. Ahora, hay protocolos estrictos que se vienen aplicando y que funcionaron en su momento, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? ¿No se están aplicando? ¿Es imposible cuando hay más de X cantidad de casos en un establecimiento? Son varios puntos. Desde el primer momento se buscó una estrategia desde las autoridades sanitarias junto con los prestadores de salud, tanto públicos como privados, para supervisar todos los establecimientos de larga estadía para personas mayores, y ante la aparición de síntomas o contactos se abordaba el caso y se lograba contener esa situación. Lamentablemente, ante el aumento de casos en la sociedad en general, más tarde o más temprano se iba a filtrar hacia adentro de las residencias, debido a que también las personas que trabajan allí y la circulación de gente que hay eventualmente, que se ha limitado mucho, está en contacto con gente que, al aumentar los casos, aumenta la posibilidad. También se ha dado casos de pacientes aislados en el centro que son positivos y se detecta cuando son trasladados a un centro de salud por X razón, y el resto del residencial es todo negativo, tanto personal como residentes. Entonces, si bien se puede explicar por el aumento de casos en la sociedad, hay situaciones que todavía no tenemos bien claro cómo es que ingresa el virus a las residencias. Y con respecto al uso de los protocolos, sí, todos ya conocemos todas las formas de cuidarnos, pero a pesar de hacer todas las cosas bien, a veces pueden pasar este tipo de situaciones. Las demoras en los hisopados y en la atención que denuncian algunos médicos, ¿puede estar influyendo en la situación de los residenciales? Sí, ha influido. No quiere decir que sea la principal causa ni la causa excluyente de esto, pero sí, en meses atrás, cuando se detectaba un caso sospechoso o un contacto, llegaba el prestador de salud, el Ministerio de Salud Pública, y a las pocas horas se hacía hisopado a todo el personal y a todos los residentes, y a las pocas horas ya se tenía el resultado para poder saber cuáles son positivos, cuáles son negativos, y buscar las estrategias para evitar continuar con el contagio. Se ha dado en el último mes que ha habido demoras en realizar el hisopado y en obtener los resultados. Y eso, la dinámica interna hace que sea un poco más complicado, porque al no saber cuáles están enfermos y cuáles no, puede generar que todavía sigan conviviendo positivos y negativos juntos, pero eso se dio en el último mes por el desborde que hubo del aumento de casos de la sociedad, y en los últimos días está más ágil y permite que se trabaje más tranquilo. ¿Y qué pasa con el acceso a CTI? Con el caso de Fraiventos se ha puesto mucho en negro y blanco, ¿no? Donde es difícil establecer qué está bien y qué está mal, porque la muerte digna es algo importante, es natural y comprensible que un adulto mayor, muy añoso, con otras patologías, bueno, se lo cuide en el lugar donde está, pero que todos los casos
no hayan requerido CTI, como sí pasa en otros residenciales, por ejemplo en el de Durazno, que hay más de un adulto mayor que sí ha sido ingresado a CTI, que solo una persona, un profesional esté a cargo de tantas personas también cursando la enfermedad. ¿Qué pasa con el acceso, los criterios de internación de un adulto mayor cuando está COVID positivo? Bien, vamos por partes. En esta pandemia todos empezamos a hablar de CTI y de internaciones como que es el final común a todos los pacientes y como que es la solución para muchos. En realidad, con respecto a los criterios de ingreso a CTI, existían antes de la pandemia y existen ahora, y la edad por sí sola no es un motivo de exclusión de esa indicación en CTI. Hay personas de 90 años que están muy bien y si les pasa algo claramente van directo a CTI, pero hay personas de 70 que por su condición física o por su condición médica no se van a beneficiar por más que sean internados o sean internados en CTI. Y no es que no nos importe lo que le pasa, sino que no tiene los criterios de ingresar a la internación y al CTI. Sí, entre un caso y otro hay a veces algunos grises y algunas sombras que nos quedan tanto a los médicos que atendemos en los residenciales o en el primer nivel de atención, a los que reciben en la puerta del CTI. No, puede quedar duda si se beneficia o no, pero muchas veces los casos son claros y a veces desde afuera se ve con prejuicio que las personas mayores que viven en los residenciales están abandonadas, no les importa, y nada más lejos de la realidad, porque el tomar la decisión de a dónde va a ser mejor atendido es un trabajo generalmente de equipo, de muchos profesionales, y que esto tomaba con total conciencia. Doctor, a ese tema quiero apuntar y lo quiero hacer con total crudeza, porque es tal vez la parte que sensibiliza más a la gente, y ni que hablar al familiar de esa persona que puede o no ingresar a un CTI. Ayer teníamos un contacto con el presidente de SUMI, la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, y dijo una frase en determinado momento que a mí me quedó grabado, nunca lo había pensado desde ese lugar. La gente cree que el paciente entra en el CTI para morirse. No, el paciente entra en el CTI para sobrevivir. Y muchas veces la situación del paciente ya para el médico es absolutamente clara de que las posibilidades de supervivencia no es que son limitadas, no existen. En esos momentos, hay una decisión que toma el profesional junto a un equipo, y estamos viviendo una situación especial. Es decir, acá se unen dos cosas. Lo que normalmente es rutina de trabajo, el tomar la decisión de qué es mejor para un paciente, si quedarse, tener la posibilidad de estar rodeado de sus familiares, no en el caso de coronavirus, estoy hablando en el caso de la decisión de CTI. Después vamos a coronavirus, que tiene además como elemento adicional el hecho de que al paciente lo aíslo completamente. Allí hay una toma de decisión que en tiempos normales se hace como parte rutinaria del trabajo. Al estar en pandemia, las camas de CTI pasan a ser importantes. Entonces ahí es donde empieza la suspicacia de si no estoy tomando la decisión acortándole la vida a alguien que podría tener tal vez, no sé, 2 días más, 3 días más, tal vez ni siquiera eso de vida. Por eso digo que la pregunta es dura para familiares o para alguien que pueda, como yo, suponer que el día de mañana me encuentre con alguien en esa situación. Hay situaciones, no estoy hablando específicamente del residencial porque sé que me va a contestar que usted no vio a esos pacientes, pero hay pacientes en los que realmente es mejor el mantenerlo en la situación en la que está que para pasarlo al CTI, porque definitivamente saben que no va a resistir lo que el CTI implica. En este caso hablamos de intubación, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí, es así. Lamentablemente, por eso, hablándolo en términos fríos y quizás para mucha gente, esto es un tema más que en Uruguay se ha vuelto de opinión pública y opinamos todos como opinamos de otros temas sin saber a veces. Y lamentablemente los problemas de salud hay algunos que no podemos resolver y hay enfermedades que requieren
otro tipo de cuidados que no es ingresar a un CTI. Existe la especialidad de los cuidados paliativos, que es el cuidado del final de la vida, cuando ya los médicos sabemos que la enfermedad que tiene la persona no la vamos a poder curar y no vamos a poder revertir el cuadro que tiene. ¿Es más humanitario entonces no ingresarlo al CTI y ahora sí voy al paciente de coronavirus que queda completamente aislado, etcétera? Lo que pasa es que en muchos casos el hacer las cosas bien es no ingresarlo. El no hacer es lo que hay que hacer. También a veces es duro o puede ser difícil para un familiar explicar que, bueno, este paciente le pasa esto. Si nosotros lo ingresamos al CTI, no vamos a obtener beneficios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que se quede acá con el cuidado que viene recibiendo habitualmente, con el entorno que tiene habitualmente, porque no vamos a obtener ningún beneficio y capaz que hasta pasa mal teniendo otras intervenciones terapéuticas. Y voy un paso más allá, ¿y no es un modo de eutanasia? No. Son cosas diferentes. Bien. Es para otra charla. Bien. Sí, creo que ahí la confianza es un tema fundamental, ¿no? Porque si eso pasa con un familiar... Sí, claro. Me ha pasado de forma personal con familiares. Uno no siempre tiene un referente claro de médico en el cual confía y recibe una explicación con una valoración completa del paciente. Está muy, muy seccionado. Eso también es cierto, porque también pasa? tenemos que hacer el mea culpa también nosotros los médicos, que a veces no brindamos la información adecuada o asumimos que a la persona con la que estamos hablando maneja la misma información que manejamos nosotros y a veces no es así. Entonces, cuando se toma una decisión de ingresar, sacando la situación de COVID, tenemos un paciente en determinada situación clínica que le pasa algo, tanto los médicos que trabajamos en el residencial, viene el médico de la emergencia móvil, se habla con la familia, se explica cuál es la situación y muchas veces son los propios pacientes o los propios familiares que dicen, no, yo prefiero quedarme acá, prefiero no internar porque no voy a obtener otro beneficio o no van a obtener. Pero por otro lado, también existen familiares que se le explica todo eso, no va a tener opción y toman el no internar como negligencia o como omisión o como no les importa lo que le pasa o no están haciendo todo lo que tienen que hacer. ¿Sabes lo que me hace acordar por momentos? Porque yo insisto, si no, no se entiende el comentario. Estamos en una situación especial, en una situación en la que necesitamos camas de CTI para determinados pacientes. Usted es bastante más joven que yo, pero tal vez se acuerde de una serie que se llamaba MASH. No. Que era una serie donde estaban los campamentos de los médicos en plena guerra de Vietnam. Y MASH era una serie humorística. ¿A qué voy con esto? Uno veía el entorno médico en el que trataban de alguna manera de sobrellevar la tensión que tenían en ese momento, la sobrecarga de trabajo, las decisiones terribles que tenían que tomar con un grado de humor que nosotros como televidentes hicimos de MASH, no aquí en el Uruguay, hablo en el mundo, de una serie muy exitosa. Hoy me parece que en algunos casos estamos enfrentados por esto que dice Lorena a cierta parte de la medicina porque no le tenemos confianza a que la decisión sea la adecuada y no esté sometida al estrés laboral o a la situación particular en la que esta cama la necesitan para otra persona. ¿Cómo hago que ese familiar le tenga confianza a la decisión que tomo porque no está tomada solo por mí, sino por un grupo, supuestamente un equipo de trabajo que entiende que es lo mejor? Bien. En este último tiempo, creo que ustedes, no soy el primer médico con el que conversan, hemos estado más que nunca los médicos hablando con los medios y manifestando la preocupación que tenemos sobre esta situación y sobre la eventual saturación del sistema de salud. Y hasta ahora no se ha dado esa situación, no tenemos pacientes que digan, no, porque es viejo, no lo ingresamos al CTI. Entonces, esas situaciones no se han dado. Claramente nosotros convivimos con ese tipo de decisiones todos los días, porque nosotros, hablando específicamente de la geriatría, nosotros cuando vemos pacientes muy grandes, con muchos problemas de salud, el éxito nuestro no es que esa persona se mejore y vuelva a ser como cuando tenía 70 años o 50. Es que el final de su vida sea lo mejor posible. Entonces, lo que para otras personas que no se dedican a esto es algo muy complejo o muy difícil de digerir, o quizás entiendan que a nosotros no nos importa,
están muy lejos de lo que pasa, porque, y esto estamos hablando de la generalidad, yo me pongo primero en la fila, pero quizás no todos actuamos de la misma manera, y se pueden dar situaciones como la que tú mencionabas de no confiar en el profesional o de no entender... O no tener un referente claro. Exacto, eso sucede. Seguramente los televidentes claro, tienen situaciones vividas. Ya lo tenemos que despedir, pero quisiera un comentario suyo en representación de la Sociedad de Geriatría sobre, bueno, cómo abordar a quienes están viviendo en los residenciales, no están en esta situación, pero sí hay que cuidarlos. Y ahí viene metido el tema de la vacunación, que todavía faltan algunos centros por vacunar. Bueno, ¿qué hacemos ahora para blindar, para cuidar a quienes están sanos viviendo el último tramo de su vida en residenciales? A nosotros no solo nos preocupan los que viven dentro de los residenciales, sino también los que viven fuera, porque son la mayoría. Y la mayoría de las personas mayores viven en forma activa e independiente dentro de la sociedad, cumpliendo roles muy importantes. Y esos son los que han sentido mucho esta pandemia, porque pasaron de ir al club, de ir a trabajar y de ir a pasear con sus amigos, a no hacer nada de eso. No cambió tanto la vida de las personas que viven dentro de las residencias. Entonces, estamos en el periodo de vacunación, ahora van a empezar a vacunar a los de 71 y 79, que son los que están afuera y que son los que seguramente tenían una vida mucho más activa, que se vacunen, que durante el periodo de vacunación sigan usando las medidas de prevención, del distanciamiento, de evitar concurrir a lugares donde puedan eventualmente contagiarse, el uso de tapabocas, el lavado de manos y sobre todo eso, evitar el contacto. Y dentro de las residencias, no solo a los residentes, a los familiares, sino también a los funcionarios y al personal de salud que usen los equipos de protección, que sigan usando las medidas de prevención, porque estamos en un proceso de vacunación que es donde tenemos que tratar de evitar nuevos contagios para evitar retrasar esa evolución. ¿Están prohibidas las visitas en los residenciales? No están prohibidas. Nosotros lo que sí seguimos sugiriendo es limitarlas al máximo y usar los protocolos de las visitas para que sean eventualmente seguras, pero sí nos parece que tendríamos que limitarlas al máximo en el próximo periodo para tratar de seguir buscando que el virus no ingrese a las residencias, tratar de cerrar todas las puertas de entrada que tengamos. Muchas gracias. Si me permiten, sí. Por último también creo que es importante, porque como hablamos ahora y se está hablando mucho de números, atrás de esos números hay personas que están pasando mal y hay mucha gente que está trabajando para que esas personas estén bien, y también me parece tener un recuerdo para todos esos y fuerza que hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Cerramos por aquí entonces este diálogo con el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, el doctor Dardo Roldán.